Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Es la segunda clase de costos para ingeniería. Hoy vamos a ver el tema de estimación de costos y presupuestos de operación. Bueno, el objetivo de esta clase es conocer la forma en que está conformado un presupuesto de operación y determinar los tipos de costos que van a intervenir al elaborar un proyecto industrial. Poniéndonos un poco en contexto, podemos mencionar que al realizar un proyecto de inversión industrial, necesitamos considerar el análisis de presupuesto de operación y los tipos de costos que integran este presupuesto, ya que actualmente las empresas están metidas en, en grandes industrias y hay muchos competidores. Así que entre más competidores y más grande la industria, hay menos oportunidades de éxito a largo plazo. Como hay muchas empresas que nacen y mueren rápidamente, es importante desarrollar dentro de la formación y evaluación de proyectos la factibilidad del proyecto. Es decir, qué tan factible, qué tan viable, qué tan posible es llevar a cabo el proyecto. Y para tomar esta decisión debemos partir de un estudio de mercado. En este estudio de mercado pues se debe realizar previamente se debe realizar previamente para determinar los volúmenes de producción y los ingresos estimados para el periodo establecido. Después vamos a evaluar los costos que exige la operación y la producción para finalmente determinar las utilidades provenientes de un eficiente estudio de análisis económico. De esta forma, con la formulación de los presupuestos de operación y costos, se va a determinar el punto de equilibrio entre los ingresos y egresos totales. O vamos a tomar en cuenta cada uno de los factores de los diferentes ingresos que surgen de la operación y vamos a aplicar métodos que faciliten el análisis. Así que esta clase nos va a introducir para el desarrollo de nuevas herramientas de análisis y pues vamos a comenzarla. Vamos a ver cómo hacemos una estimación de costos. Primero, lo podemos dividir en tres pasos. Calcular el presupuesto de ingresos, ¿sí? Lo que va a entrar y luego calcular lo que va a salir, el presupuesto de egresos. Ya estuvimos hablando un poquito de estos términos en la clase pasada. También la factibilidad del proyecto industrial, es decir, ¿es posible o no es posible? Una vez calculando los ingresos y egresos, si vamos a realizar este proyecto. Para esto hay que hacer primero un estudio de mercado, donde se estiman las proyecciones de volumen de ventas de lo que queramos vender, ¿verdad? Ya sea un producto o varios productos. Luego se obtienen las proyecciones de los precios probables para los productos y finalmente hacemos un programa tentativo de producción. Primero, en cuanto al presupuesto de egresos, esto se va a basar en el programa tentativo de producción, es decir, el volumen anual de producción. En el estudio de ingeniería para hacer el balance de materiales y el balance de insumos y el presupuesto de los primeros años de operación. Los volúmenes anuales multiplicado por los consumos unitarios y luego los consumos unitarios de los insumos
es lo que nos va a ayudar a determinar el presupuesto de egresos. ¿Qué involucra un presupuesto de egresos? Los costos variables de operación. También vimos un poquito la clase pasada, qué costos pueden variar y qué costos son fijos, tanto los costos fijos o los cargos fijos de inversión, cargos fijos de operación y los gastos en general. ¿Cuáles pueden ser algunos costos variables? Las regalías, los impuestos sobre las ventas, las materias primas y reactivos de procesos, la mano de obra de operación, el personal de supervisión, servicios auxiliares, mantenimiento y reparación y los suministros de operación. Son costos que pueden cambiar conforme pasa el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto de la cantidad requerida y costos de materia prima para producir 100 pares de zapatillas. Estos son costos variables. Y tenemos en la primera tabla el material, que es curpiel o material sintético. Cantidad 1, unidad de medida metro. Precio del material en pesos 120. Rendimiento en pares 8 pares por cada metro. Costo por unidad de producción 15 pesos. Costo de producción de 100 pares 15,000. Cantidad de material, perdón, por 1,000 pares. Sí, ¿verdad? Ahí me equivoqué porque ahí se me hizo raro. Obviamente, si cada unidad de producción cuesta 15 pesos, 1,000 unidades de producción, pues son 15,000 pesos. Entonces, la cantidad de material para 1,000 pares son 125 metros. Sí, así es como haríamos un presupuesto. Ese es tan solo uno de los materiales. También se va a ocupar forro, talonera, planta, patín, tacón. Es importante la descripción del material, la cantidad, en qué lo estamos midiendo, en metros, en piezas, decímetros, kilómetros, una unidad de medida, el precio de esta unidad de medida, de este material. Denme un momento. Listo, disculpen. Decíamos el precio de esta unidad de medida, el rendimiento en pares, es decir, la producción que vamos a obtener de este material y, disculpen, de esta forma calcular el costo por unidad de producción. Si nosotros tenemos prevista cierta cantidad de producción, en este caso, para el ejemplo, 1,000 pares, pues ¿cuánto vamos a gastar? ¿Cuál va a ser el costo de esos 1,000 pares? Si ya calculamos el costo por unidad de producción, ¿sí? Así es. ¿Cómo se vería un presupuesto? Una estimación de un presupuesto para, para cierta producción. Luego por acá está el sueldo por trabajador. Tenemos el puesto de todos los trabajadores. Tenemos la descripción, que es un diseñador, un cortador, maquinaria, montador, perdón, maquinista, montador, decorador, pegador, distribuidor y chalán. Cantidad 1, 1, 3, 3, 3, sí. O es similar. Luego, capacidad de producción semanalmente. Pues el diseñador
está sujeto a la producción, ¿verdad? A los diferentes tipos de modelos que quieran realizar. Pero los demás sí deberían de tener una producción fija para este caso, ¿verdad? El cortador, por ejemplo, decimos que puede hacer 1000 pares por semana. ¿Cuánto se le va a pagar? En este caso se le está pagando 8 pesos por par. Ok. Por ejemplo, el distribuidor y el chalán, si se dan cuenta, tienen un sueldo fijo. Pero en este caso, al cortador, maquinista, montador, se les está pagando en base a la cantidad producida. Son dos tipos de sueldos. Y luego sueldo de cada uno de los trabajadores de producción, 1000 pesos semanalmente. Disculpen, denme un momento. Listo, disculpen. Bueno, el sueldo de cada uno de los trabajadores por la producción de 1000 pares y ya lo calculamos. En este caso por el diseñador, 250 pesos, el cortador, 8000 pesos, el sueldo por área de producción semanalmente, lo calculamos en base a cada uno y sacamos un total. Sí, si se fijan acá, hay el total tenemos el total de materiales, tenemos el total de salarios y luego hay que sacar el costo total de los servicios, luz, agua, telefonía e internet y papelería. La suma de todos estos costos totales, ¿sí? 123.400, 54.220, 3.317, perdón, es lo que nos da una estimación de nuestros costos de operación, en este caso de los egresos. Ahora, en cuanto a los costos fijos de inversión, estos son una secuencia de la inversión fija y tienden a permanecer constantes y son independientes del volumen de producción. Si ustedes se fijan, el costo de material, el costo de mano de obra, pues depende de la producción, pero el costo de inversión es independiente de la producción. ¿Cuáles son algunos cargos fijos de inversión o costos fijos de inversión? Las rentas, ¿sí? El lugar que estemos rentando para producir, las depreciaciones y amortizaciones, los impuestos sobre la propiedad y los seguros sobre la planta. Y bueno, ahora tenemos la inversión fija y la cantidad en pesos. Tenemos un ejemplo de una estimación de presupuestos de costos de inversión. Renta del inmueble, el primer año 8 millones, el segundo año 8.400.000, el tercer año 8.820.000, el pago de predio, el seguro contra accidentes, la depreciación del equipo fijo, porque pues toda maquinaria conforme pasa el tiempo va bajando su valor y de esta forma obtenemos el total de costo de inversión fija por año. Para el primer año son 9.720.000 pesos. Para el segundo año ya aumentó. Para el tercer año son 10.472.000 pesos con 800.
Entonces ya vimos los egresos en cuanto a material, mano de obra, servicios, los costos fijos de inversión y ahora vamos a ver los cargos fijos de operación. ¿Cuáles serían algunos cargos fijos de operación? Uno, el impartir seguridad industrial y proporcionar servicios. Y otro, el necesario para coordinar los servicios de planta. Sí, por ejemplo, en cuanto a seguridad industrial, podemos desglosar la cantidad de extractores, perdón, la cantidad de extinguidores, bueno, también extractores de repente en áreas con ciertos químicos o humo que no debe estar por ahí presente en gran concentración en el lugar de trabajo. También la, este, las revisiones de seguridad semanal, mensual, el equipo de seguridad industrial como son zapatones que se le va a dar a los trabajadores y em, también otros cargos fijos de operación pues serían todos los servicios administrativos de contaduría que van a proporcionar para que la planta pueda trabajar, pueda funcionar. En cuanto a gastos generales, son aquellos necesarios para hacer llegar el producto al mercado y mantener la empresa en una posición competitiva, así como lograr una operación rentable. Los gastos generales pueden ser gastos administrativos, gastos financieros, gastos de distribución y venta y gastos de investigación y desarrollo. Los gastos administrativos, pues ya mencionamos, todas esas personas que están en recursos humanos, que están archivando papelería, documentos electrónicos, pagando nóminas, administrando personal, son gastos administrativos. Los gastos financieros, bueno, contabilidad, pago de impuestos, podría irse más acá a gastos financieros. Gastos de distribución y venta, pues, por ejemplo, las líneas de transporte de material que tienen que tienen que tener para hacer llegar su material a los clientes, a las plantas de distribución y los gastos de investigación y desarrollo, porque obviamente el producto no siempre tiene que estar evolucionando. Si una empresa no evoluciona, pues está condenada a la quiebra. Entonces, tienen que haber ciertas personas que estén investigando la forma de mejorar el producto, investigando la forma de desarrollar nuevos productos si es necesario, ¿sí? Y de esta forma ir evolucionando el mercado. Bueno, así que así se vería un diagrama de actividades para la preparación del presupuesto de egresos de un proyecto industrial. Primero, tenemos que hacer el estudio de mercado, que sería el pronóstico de ventas y la previsión de inventarios. Esto nos va a ayudar a estimar un programa de producción, ¿sí? A ver cuánto tenemos que producir o cuánto podemos producir. Sí, porque no vamos a producir más de la demanda. Para que podamos producir, tiene que haber una demanda. Es decir, tiene que haber personas que quieran, necesiten o vayan a comprar, ¿sí? ¿Cuántas personas o cuántos productos podemos vender? Podemos vender 1000, porque eso es lo que dice el estudio de mercado. Entonces no vamos a producir más de 1000 piezas en cierto tiempo. Podemos vender 1000 al mes. Entonces vamos a producir nada más 1000 al mes. Tenemos que hacer un estudio de ingeniería para hacer el balance de insumos de producción
los materiales que vamos a necesitar para producir y el costo de estos materiales. Tenemos que hacer un estudio de organización para hacer el presupuesto de gastos administrativos y todo esto nos va a llevar a un presupuesto de gastos variables y semifijos de operación, ¿sí? Todo esto, el estudio de mercado, estudio de ingeniería, estudio de organización, nos ayuda a, a determinar los gastos o costos fijos, perdón, o costos variables y semifijos. Por otro lado, los costos fijos de operación nos va a ayudar a determinarlos el estudio de financiamiento, que es el programa de inversión y el programa de amortización de créditos. De esta forma, vamos a tener un programa de operaciones, un presupuesto de seguros y un presupuesto de gastos financieros para obtener los costos fijos de operación. Y los costos variables y los costos fijos nos van a dar nuestro presupuesto de egresos. ¿Cuánto vamos a gastar o cuánto va a egresar? ¿Cuánto va a salir para poder llevar a cabo nuestra producción? Ahora vamos a ver el presupuesto de utilidades. El presupuesto de utilidades se basa en el presupuesto de ingresos menos el presupuesto de egresos. Esto va a ser igual a las utilidades brutas, es decir, antes de impuestos, y una vez que le restamos los impuestos, así como las utilidades repartibles. Recordemos que cada fin de año generalmente las empresas dan un bono de utilidades. Esto nos va a dar como resultado las utilidades netas, que es a donde queremos llegar, ¿sí? A las utilidades netas. Saber cuánto va a ganar la empresa, cuánto vamos a ganar, finalmente ya como empresa, después de impuestos, después de repartir utilidades. Y bueno, el punto de equilibrio en función de ingresos y egresos totales. ¿Qué es el punto de equilibrio? Bueno, en un proyecto industrial debemos determinar el volumen de producción al que debe trabajar la planta para que sus ingresos sean los mismos que sus egresos. Es decir, que nosotros debemos encontrar el punto donde todo lo que ganemos y todo lo que gastemos sea igual, porque a partir de ahí podemos saber cuánto, mínimo cuánto tenemos que producir para, bueno, producir y vender, en sí producir para que para que haya rentabilidad, o sea, para que después de que lo que gastemos y lo que ganemos se quede en ceros, decir, ah, bueno, este es el punto donde lo que ganamos y lo que gastamos se queda en ceros, entonces tenemos que producir hacia la derecha, más, ¿verdad? Más cantidades. Por ejemplo, en este caso, en esta gráfica que observamos en la pantalla, más o menos 300 piezas, al producir 300 piezas es cuando vamos a ganar lo mismo que vamos a gastar. Es decir, en 300 piezas se ganan 450,000 pesos, pero para producirlas también se gastan 450,000 pesos. Entonces ahí no convendría, ¿verdad? Poner una empresa a producir 300 piezas
en este modelo de ingresos y egresos. Pero si empezamos a producir 400 piezas, por ejemplo, aquí 400 piezas, bueno, en ese caso, en este punto, que ya no es el punto de equilibrio, ya pasó el punto de equilibrio, ahí disculpen lo que está dibujado tan feo, pero bueno, ahí se entiende más o menos. En 400 piezas ya producimos $600,000. Bueno, o sea, ya ganamos $600,000 y gastamos alrededor de 500, 530,000 dólares. Entonces ya hubo una utilidad, ¿sí? Ya hubo una utilidad. Ahí ya tenemos nuestros ingresos menos nuestros egresos que sí nos están dejando una utilidad bruta, ¿sí? ¿Y cómo se dan cuenta? La gráfica de producción y proyección de ventas, pues tiene que ser mayor que la de costos. Conforme se produce más, la gráfica de ventas, de producción, debe crecer más que la gráfica de costos. Es lo que esperamos en nuestro modelo de ingresos y egresos. Bueno, voy a borrar y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, la siguiente diapositiva. Vamos a ver algunos métodos para determinar el punto de equilibrio. Tenemos el método gráfico y el método analítico. Ese punto de equilibrio que acabamos de ver en la diapositiva pasada. El punto de equilibrio entre ingresos y egresos de una planta industrial. Disculpen. Bueno, aquí tenemos la gráfica de ingresos en una sección señalada en rojo y tenemos la gráfica de egresos en esta otra sección dividida en gastos variables de ventas, gastos variables de fabricación, costos de mano de obra, costos de materiales directos, ¿sí? Todo eso son los egresos. Obviamente, conforme se pasa el tiempo, se espera que los gastos variables de ventas aumenten. Igual, va creciendo aquí la gráfica. Déjenme dibujar sobre ella para que se entienda mejor. ¿Sí? Aquí son toda esta sección son los egresos y esta otra sección son los ingresos. Entonces, es muy similar a lo que estábamos viendo en la gráfica pasada, nada más que aquí ya está dividido por secciones. Si se fijan, en este método gráfico, pues esta sección de ingresos se gastó en impuestos o se fue en impuestos. Y esta otra parte se quedó como utilidades netas.
Por otro lado, en los costos variables, que viene representando la gráfica de egresos, todo esto viene representando la gráfica de egresos. Están los gastos variables de ventas, los gastos variables de fabricación, los costos de mano de obra y los costos de materiales directos. Y en esta sección, que tiene una sección constante, es decir, una gráfica que no crece ni baja, ¿sí? No aumenta o no sube ni baja, son los costos fijos de fabricación, ¿sí? Entonces, así es como podemos dividir, nuestros costos y nuestros ingresos para encontrar un punto de equilibrio. Pues en esta parte, en esta parte, en el eje Y, serían los ingresos, o bueno, el valor, que pueden ser ingresos o egresos. La gráfica está mostrando ingresos y egresos, el costo o el valor de los ingresos o el valor de los egresos. Y acá en el eje X tenemos la producción o la cantidad de piezas producidas, cantidad de producción, ¿sí? Entonces, eso es lo que, eso es lo que nos muestra nuestro método gráfico. ¿Cómo calcularlo? Bueno, ya no me voy a meter a cómo calcularlo a detalle porque nunca acabaría, bueno, no acabaría en esta clase, pero no sé si recuerden un poco de las funciones y igual a mx más b, la gráfica punto pendiente, ¿sí? Una gráfica lineal de x y y, ¿sí? Y es igual, vamos a decir, a 8x más 5. Si no lo recuerdan, estudien esos temas. Y es igual a x más b, o la forma de la gráfica punto pendiente, pendiente intersección. Estudien esos temas porque esos temas les van a ayudar para muchos modelos de gráfica, bueno, para todos los modelos de gráficas lineales. Este es un modelo de gráfica lineal, ¿sí? Esta es una gráfica lineal. Todas las que vayan así en línea recta son gráficas lineales. Las que vayan así son gráficas exponenciales, ¿sí? Todos estos temas les van a ayudar en el estudio de modelos matemáticos, de gráficas. Es importante que los repasen si no los recuerdan. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos el método analítico con una fórmula. Para eso hay que deducir la ecuación para poder determinar el punto de equilibrio económico. Y lo que conforma la ecuación serían los ingresos y los egresos. Así que igualamos las ecuaciones para despejar el volumen de producción. Por ejemplo, los ingresos generalmente los vamos a calcular de esta manera. El ingreso es igual a precio de venta por volumen de operación, P por V. Aquí está el significado de cada variable: precio de venta, volumen de operación, costos fijos totales y costos variables unitarios. Entonces los ingresos van a ser igual a precio de venta por volumen de operación. Pero los egresos van a ser igual a costos fijos más costos variables unitarios por el volumen de operación. Entonces los ingresos dependen de lo que vendamos por el precio en que lo vendamos, o el precio P de lo que vendamos
por la cantidad de cosas que vendemos. Los egresos dependen de los costos fijos, ¿sí? Acuérdense, los costos fijos no importan, no importa cuánto produzcamos, los costos fijos van a estar ahí independientemente de la producción. En cambio, en los costos variables, pues sí nos importa cuánto producimos. Los costos variables se van a multiplicar por el volumen de producción. Entonces igualamos estas ecuaciones. Ingresos son igual a egresos, lo que sería lo mismo que precio de venta por volumen de operación va a ser igual a costos fijos más costos variables por el volumen de operación. Y vamos a despejar el volumen de operación. Aquí hay se está representando con V y aquí lo están representando con VM. Eso es lo que me causó duda. Pero bueno, nosotros vamos a dejarlo como V. O vamos a dejarlo como VM, pero vamos a ponérsela a todas para que no se vayan a revolver. VM, VM, VM y VM. Entonces, precio por volumen de operación menos costos variables por volumen de operación. Ahí disculpen la fea letra. Es igual a costos fijos. Volumen de operación. Lo factorizamos. Va a ser igual a precio menos costos variables. Y esto va a ser igual a costos fijos. Entonces, volumen de operación multiplicado por precios menos costos variables. Todo eso entre paréntesis, obviamente. Si se fijan, lo único que estoy haciendo, estoy sacando el volumen de operación, de operación en un solo factor y lo multiplico por P y por costos variables. Bueno, menos costos variables, P menos costos variables por volumen de operación. Eso es, pues, básico de una, este, de un despeje de ecuaciones. Si no recuerdan cómo despejar ecuaciones, también, pues, eh, repásenlo, ¿verdad? Es importante el despeje de ecuaciones. Entonces el volumen de operación va a ser igual a los costos fijos. Si este estaba multiplicando por volumen de operación, pues pasamos todo dividiendo. Precio menos costos variables. De esta forma,
tenemos el método analítico o la ecuación que nos va a decir cuántas piezas tenemos que producir para que nuestros ingresos sean igual a los egresos. ¿Sí? Costos fijos entre precio menos costos variables nos va a decir cuál es el volumen de operación. ¿Sí? ¿Qué cantidad necesitamos producir para que nuestros ingresos sean igual a los egresos? Que básicamente es esta fórmula que ya nos dieron aquí despejada, pero bueno, yo hice el despeje acá, paso por paso. Y bueno, eso es algo que podrían anotar. Esa fórmula nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar es pues los precios a lo que vendamos, pero, el volumen de operación, los costos fijos que tengamos, los costos variables, pero esta fórmula nunca va a cambiar, ¿verdad? Básicamente así podemos determinar el punto de equilibrio. Déjenme borrar esto. Y bueno, entonces tenemos el punto de equilibrio en términos de costos unitarios. Sabemos que el costo unitario de producción varía de forma inversa a la capacidad de operación. Es decir, si la capacidad de producción aumenta, los costos unitarios de producción disminuyen. Es decir, que nos va a costar menos producir entre más produzcamos. Nos va a costar menos producir entre más produzcamos. Esto podemos decir que los costos fijos, sí, pues se mantienen, pero los costos variables los podemos amortizar. Y aquí tenemos el punto de equilibrio en una planta industrial en términos unitarios, donde podemos determinar nuestros costos fijos unitarios y nuestros costos variables unitarios. Entonces los costos unitarios van a bajar conforme la producción aumenta. Aquí tenemos la producción, ¿verdad? En el eje X. Este es el eje X y este es el eje Y. En el eje Y tenemos el costo unitario. En X tenemos la producción. Entonces, acá, conforme se mueve a la derecha X, aumenta la producción. Conforme se mueve hacia arriba Y, aumenta el costo unitario. Pero vemos que la gráfica, ¿qué está pasando? Va cayendo, la gráfica va cayendo de forma exponencial conforme hay más producción, o sea, conforme la gráfica se está moviendo a la derecha, va cayendo, ¿sí? El costo unitario cae. Y a esta zona, ¿cómo le llamamos? La zona de pérdidas unitarias. Y a esta zona, ¿cómo le llamamos? La zona de utilidades unitarias. Entonces, este punto de equilibrio es el precio de venta unitario. Déjenme borrar eso, disculpen.
También podemos determinar el punto de equilibrio en función de la contribución marginal. Para esto necesitamos encontrar la diferencia entre los ingresos totales y los gastos variables de operación. Eso nos va a dar la contribución marginal. Ingresos totales menos gastos variables de operación. Y aquí tendríamos la alternativa uno de contribución marginal y la alternativa 2 de contribución marginal. Permítanme hacerles aquí algunas anotaciones. Aquí podemos dividir la gráfica. Este es el punto cero, el punto de equilibrio. Y hacia arriba del punto cero son las ganancias o utilidades. Y hacia abajo son las pérdidas. Aquí tenemos la cantidad de ventas en miles de toneladas anuales. Este modelo nos muestra miles de toneladas anuales. Y vemos que en este punto tenemos el punto de equilibrio para la contribución marginal uno, que es más o menos cuando hay una venta de casi las 80.000 toneladas anuales, vamos a decir 78.000 toneladas anuales. Y pues obviamente no hay ninguna ganancia, es un punto de equilibrio, no hay ganancia, simplemente los ingresos son iguales que los egresos. Por eso la gráfica cruza aquí en cero, la gráfica cruza en cero. En las pérdidas y utilidades no hay ninguna de las dos, está en cero en el punto de equilibrio. Entonces ese es el punto de equilibrio en base a la contribución marginal. Y vamos a ver un ejemplo, sí, un ejemplo práctico. Si el precio de venta de un motor es de 2 millones de dólares y el costo variable es de 1 millón por motor, la diferencia entre el precio de venta y el costo variable por motor es muy sencillo ese ejemplo, ¿verdad? 2 millones es el precio de venta. Si nos va a costar venderlo por diferentes costos variables 1 millón de pesos, pues nos va a quedar 1 millón. Ese es nuestro margen de contribución o la contribución marginal. Antes de impuestos, ¿verdad? Porque todavía tenemos que restarle a ese millón que nos va a quedar de utilidades, no tenemos que restarle los impuestos. Y pues ya los impuestos los vamos a determinar dependiendo del producto, de los impuestos que apliquen, IVA, IEPS, los impuestos que apliquen para este producto. Pero es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿verdad? Nada más es para ilustrar, para ilustrar cómo es, o cómo se vería una contribución marginal o una contribución antes de impuestos. Y por último vamos a ver el modelo, perdón, el modelo econométrico,
que es una formulita para determinar la productividad, donde, déjenme anotarles por aquí, X2 es el costo de los insumos y X3 es el salario de los trabajadores. Así que vamos a suponer que si disminuimos los costos de los insumos y aumenta el salario, aumenta la productividad, ya que el trabajador va a tener un salario digno y a cada uno se le podrá dar más insumos porque hay más posibilidad de encontrarlos baratos. Aunque pues este punto, este modelo econométrico es diferente, o se sale un poquito del tema que estábamos viendo, nada más nos ayuda a determinar la productividad. Recordemos que en una empresa es importante siempre la productividad y esta pues se puede elevar mediante mediante diferentes esquemas. Tal como menciona este modelo econométrico, puede ser que aumente la productividad al aumentar el salario, pero esto se logra porque los insumos disminuyeron, ¿sí? Entonces, esto pensando en que nos cuesta, vamos a poner un ejemplo, nos cuesta 1,000 pesos comprar 10 metros, 10 metros de, 10 metros este, de piel, bueno, de vinil piel, poniendo el ejemplo de los zapatos. Nos cuesta 1,000 pesos comprar 10 metros de vinil piel. Pero si ahora nos costara 900 pesos comprar esos mismos 10 metros, nos van a quedar 100 pesos, ¿verdad? Nos van a quedar 100 pesos y con esos 100 pesos podemos comprar más insumos, podemos comprar más vinil piel. De esta forma el trabajador va a producir o puede producir más, pero no necesariamente va a producir más. Puede ser que sí aumente la productividad, pero es una fórmula muy vaga, ¿verdad? Tenemos que meter más variables. Em, entre, entre más trabajadores haya, o sea, hay que determinar, no es algo tan fácil de que decir, ahora podemos comprar más material, ya se va a producir más. No, porque hay que hacer todavía un estudio de tiempos. Recuerdan que la clase pasada o antepasada estuvimos viendo sobre el estudio de tiempos, la cantidad que puede producir una persona en cierto tiempo, la cantidad de piezas que puede producir una persona por tiempos. Bueno, ¿qué tal si ya no da este, para más producción? Si el personal ya no tiene tiempo para producir más, o sea, debería de contratar más personal o pagar horas extra y entonces puede ser que aumente la productividad, pero disminuyan otros parámetros, ¿sí? Entonces, es un modelo muy vago, pero ahí lo quise mostrar. Y bueno, como conclusiones, podemos decir que los presupuestos de operación nos van a ayudar a anticipar las actividades, nos facilitan la división de actividades y coordinación de estas. Cuando realizamos el presupuesto de operación, se obliga a la empresa y al personal a ver los posibles escenarios
en el futuro, que generalmente pues son de incertidumbre, por eso debemos analizar y pronosticar para llevar a cabo un proyecto óptimo. El análisis y la determinación de costos, así como la formulación de un presupuesto de operación para una planta industrial, nos va a permitir determinar las relaciones que hay entre los costos fijos, los costos variables y los ingresos de la empresa. Así que hay que hacer una evaluación acorde a la capacidad de producción de la empresa y los costos totales de operación. Esto nos va a ayudar a determinar que no haya pérdidas en un corto plazo. Y con esta toma de decisiones podemos minimizar los gastos en áreas que nos lo permitan, como la modernización de la planta, la modernización del equipo de producción o la maximización de los ingresos. Todo esto, obviamente, con el objetivo de incrementar las utilidades de la empresa. Al final de cuentas, eso es lo importante, ver cuánto se gana como utilidad neta después de impuestos y después de repartición de utilidades. Y bueno, hasta aquí llegó la clase. Fue un gusto este, participar en esta última clase de costos de ingeniería. Por ahí les voy a asignar la tarea en Classroom para que estén al pendiente y nos vemos la siguiente semana.